¿De acuerdo? Listo, ya puse a grabar nuestra reunión. A ver, me presento el día de hoy y todas las lunes posteriores a esta hora vamos a llevar el curso de literatura. ¿De acuerdo? Sí, Néstor, buenas tardes. Vamos a conocer un poquito más de este curso, vamos a hablar un poquito de algunas obras literarias, vamos a profundizar en ciertas características, aspectos, ¿de acuerdo? Que va a contribuir pues a que ustedes incrementen sus conocimientos literarios, ¿de acuerdo? Recuerden que ustedes pueden ingresar al aula virtual, al Moodle, ¿sí? Todos pueden ingresar. Por ahí me contaba, creo, Alondrita, ¿no? De que había tenido problemas para marcar su asistencia. Parece que algo todavía ocurre con la plataforma, ¿de acuerdo? Todavía algo ocurre con la plataforma. No obstante, no se preocupen. Yo asumo que esto se va a solucionar en lo más pronto posible. ¿De acuerdo? En todo caso, siempre acostúmbrense desde ya, sobre todo con esto tema de la virtualidad, todo captura de pantalla, ¿sí? Digamos, tienen un inconveniente para algo, siempre hay una evidencia, y la evidencia es la captura de pantalla, ¿de acuerdo? Sí, para que de pronto no pude marcar mi asistencia porque no me aparecía, porque me aparecía error, qué sé yo, captura de pantalla de tal manera que aparece ahí la fecha y la hora incluso, ¿no? ¿De acuerdo? Donde estamos nosotros haciendo pues este cambio, ¿ya? ¿Sí? Listo, a ver, vamos a empezar con la clase que nos corresponde al día de hoy. Antes de empezar la clase, yo quiero hacerles una consultita. ¿Cuántos de ustedes conocen la herramienta quiz? A ver, coméntenme. ¿Cuántos de ustedes conocen la herramienta quiz? Pamelita, si la conoces, Ángelo también, Rafael también, Marquito también, Frank creo que sí, dice, ¿no? Néstor me dices que no, la mayoría lo conoce, Néstor me dice que no, no importa, de pronto por ahí como que dudas un poquito. Ok, les comento lo siguiente, ¿sí? Les comento lo siguiente, miren, la herramienta quiz es una herramienta lúdica, ¿de acuerdo? Que les va a servir a ustedes para resolver preguntas. Miren, o sea, nosotros podríamos resolver preguntas bien, yo las puedo proyectar en el PPT, bien podemos verla en un Word, ¿no? Pero la herramienta quiz es una herramienta lúdica, es decir, a través de un formato agradable, a través de un formato con colores, ¿de acuerdo? A ustedes se les va a presentar las 10 preguntas. Recuerden que cada semana, ¿sí? Nosotros, cada semana avanzamos un tema. Y el objetivo es que ustedes, cada semana, ese tema que nosotros desarrollamos, ustedes lo tengan ya en su cabecita. ¿Cómo pueden hacer ustedes para que todos esos conocimientos se vayan fijando acá en su cabecita? ¿Cómo hacen? Practicando, resolviendo preguntas, ¿de acuerdo? Cada semana ustedes van a resolver 10 preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Yo les voy a entregar un link al finalizar la clase, ¿de acuerdo? En el chat, y ustedes van a guardar ese link. Tienen 3 días para, ¿de acuerdo? Repito, 3 días para resolver 10 preguntas, ¿sí? Entran ustedes al link. Si es la primera vez que ustedes van a ingresar a esa herramienta, les van a pedir su nombre, ¿ya? Entonces van a poner su nombre, su apellido, ¿de acuerdo? E ingresan. Y van a responder 10 preguntas, ¿de acuerdo? De tal manera que ya ustedes tienen la plataforma para saber las 10 claves también de las preguntas que ustedes tienen. Yo no voy a decirles esta semana, ¿no? De las 10 preguntas semanales, la pregunta 1 tiene la clave B, la pregunta 2 tiene la clave C. No, ¿de acuerdo? No, no va a ser así. ¿Por qué? Para eso yo les doy el link del quiz. Ustedes ingresan, si ustedes en la primera pregunta de pronto marcaron la clave A, pero la clave correcta era la clave C, C de casa, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes marcan la clave A y se les va a decir error, la clave correcta es tal. De esa manera ustedes van a, permítanme por favor un segundito, regálenme un segundito.
Mil disculpas, chicos, mil disculpas. Lo que pasa es que me volteo y veo a mi gata que estaba a punto de botar mi computadora. Perdón, mil disculpas, pero imagínense que se caía mi computadora. Bueno, ya, les comentaba, sí, les comentaba entonces que de esa manera ustedes van a tener acceso, ¿de acuerdo? Para ver las claves de las preguntas semanales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se guarda en la nube, que se supone es el correo, ¿de acuerdo? Es el correo que se debe tener como aula, ¿sí? Asumo yo que eso les deben haber señalado en la plataforma, ¿ya? Asumo eso. En todo caso, voy a hacer la consulta específica, ¿ya? A ver, chicos, con respecto a las primeras, sí, al finalizar la clase en esto les voy a enviar el link, ¿sí? Con respecto a las fechas, con respecto a la normativa, a ustedes se les ha entregado, o si no, lo pueden encontrar en el Moodle, ¿sí? Pero se les debe de haber entregado, no recuerdo bien el nombre, pero es como una especie de folletín donde está, primero, ¿no? Todo lo que ustedes tienen que cumplir, aparecen las fechas de sus prácticas, aparece qué les van a tomar. Toda esa información aparece en ese folletín del alumno. Sí tiene un nombre eso, pero se les entrega eso al inicio a ustedes. Ahí aparecen todas las fechas. ¿De acuerdo, Ángelo? Sí, revisa eso. Ahí está todo. ¿Qué cosa les va a venir? ¿Cuándo es la primera práctica? ¿Cuándo es el primer parcial? Todo está ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Por si acaso, este material, ¿de acuerdo? El material que nosotros vamos a revisar el día de hoy, ustedes lo van a encontrar también en el aula virtual. Las preguntas también las van a encontrar en el aula virtual, ¿sí? Van a encontrar un organizador de ideas también, van a encontrar un video que les va a ayudar también a mejorar sus conocimientos. Todo eso, ¿dónde? En el Moodle, en el aula virtual. ¿De acuerdo? De pronto el día de hoy, por lo que me han comentado algunos alumnos, parece que hay ciertos problemitas, ¿sí? Parece que hay ciertos problemitas. Bueno, debe ser de pronto algo pasado con el sistema, pero yo no creo que esto pase de hoy día, a lo más mañana ya esto se debe de solucionar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, con el correo. A ver, yo les sugiero que cuando ustedes ingresen al aula virtual, ¿de acuerdo? Ustedes van a ingresar al aula virtual y les tiene que aparecer abajo, o sea, van a entrar al aula virtual, ¿no? www.cepreuni.net, ¿de acuerdo? A ese link, ¿ya? Ahí aparece usuario y contraseña, pero si ustedes bajan un poquito más el cursor, ¿sí? Repito, si ustedes van a ver, primero, ¿no? Entran al link de CEPREUNI, ¿de acuerdo? Este es el link de CEPREUNI, se les estoy colocando aquí en el chat, ¿de acuerdo? Ingresan ahí y en la parte superior derecha aparece algo que dice aula virtual, ¿cierto? ¿Sí? Le dan clic a aula virtual, ¿ya? Va a aparecer para que pongan su correo y su contraseña. Pero más abajito, repito, si ustedes siguen bajando un poquito el cursor, más abajito va a aparecer una opción, ¿de acuerdo? Que dice Google. Tú le das clic ahí y si le das clic, te van a aparecer todos los correos Gmail que están relacionados contigo. Y tú le das clic al correo Gmail, ¿de acuerdo? Que tú has proporcionado a CEPREUNI. De esa manera vas a ingresar. No sé si me dejé entender. Tania, no pudiste ingresar. Haciéndole clic al Google, no colocando usuario y contraseña. Ok. ¿Alguien más no pudo ingresar? Igual Jonathan. ¿Qué le sale? ¿Le sale error, Tania? Jonathan. ¿Le sale error o qué le sale? Error. Error. Sí, entonces,
Miren, una cosa es acceso inválido y otra cosa es error. ¿Ya? Probablemente a todos, miren, ¿ves? Todos me están diciendo eso. Creo que es un problema con la plataforma. Les comento de que en mi caso, por ejemplo, yo no he podido tampoco marcar mi asistencia el día de hoy, poner mi marcación. ¿De acuerdo? No te dejaba con el Gmail, Pamelita. Código y DNI. ¿Y tú pudiste ingresar, Frank? Tú sí, Frank. Miren, Frank, miren lo que nos está diciendo. ¿Sí? Ambos, Frank Pérez y Frank Pujaico, dice que ambos han puesto su usuario y contraseña, ¿no? Su usuario puso su código y su DNI como contraseña. Eso también nos lo dice Jennifer. Y sí pudieron entrar. También Axel. Ajá, miren, miren. Entonces, miren, yo ingreso como yo les decía, ¿de acuerdo? De pronto ha habido un reajuste de este ciclo y los alumnos ingresan con su usuario, que es su código, y su contraseña, que es su DNI, como nos está diciendo acá Frank, Axel, Pamelita también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Daniel, haz lo que nos están comentando acá tus compañeritos. Usuario, código, contraseña, DNI. ¿De acuerdo? Hagan eso y de pronto sí les sale, porque yo ingreso como les había comentado. Repito, debe haber un reajuste. También, cariño, Almendrita, tómale captura de pantalla, ¿sí? Y tenlo ahí guardadito, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan, bueno, de pronto, y les voy a enviar, si alguien tiene dificultades, ¿sí? Tú sí pudiste ingresar, Jonel, de acuerdo. Igual, cuando ustedes ingresen, probablemente como tienen problemas, ¿ya? Lo primero que les va a salir es lo siguiente. Se les brinda unos números, ¿de acuerdo? De plataforma para que ustedes puedan comunicarse si es que tienen algún inconveniente, ¿ya? Sí, Jonathan, ¿ya pudiste? Para ti sí, todo normal, Angelito. Perfecto. ¿Ya? Tienen de pronto unos problemitas ahí. ¿Ya te dejó Jack ingresar? Buenísimo. Genial. Entonces ese era el punto. Almendrita, yo te sugiero lo siguiente, ¿sí? Actualiza, pon F5 o en todo caso en la parte superior izquierda aparecen unas flechitas siempre. Una flechita para la izquierda, otra flechita para la derecha y una flechita que es así como un círculo. ¿Ya? Actualicen, siempre actualicen. ¿Sí? Actualicen y luego vuelvan a entrar. ¿Ya? Actualicen y vuelvan a entrar. Si no pueden, igual, déjenlo un ratito, vamos a escuchar la clase y luego posteriormente intentan. Ya, si no se puede, captura de pantalla y comuníquense con plataforma para que les dé solución. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Listo. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿ya? A ver, volvemos al quiz. Eso tiene que estar, se supone, en una nube que está relacionada a su aula, que eso también debe estar en su Moodle, ¿ya? ¿Sí? Ahí tienen que estar grabadas todas las clases, porque nosotros grabamos las clases en la nube, ¿sí? Genial, buenísimo, Néstor. Perfecto. Listo, a ver, les contaba lo siguiente, chicos. El quiz, ¿sí? Yo les voy a enviar al finalizar. Ustedes van a ingresar. Ojo, estas preguntas del quiz no es que son notas acumulativas como su examen, no. Pero obviamente les sirve para que ustedes repasen semana por semana y no acumulen todo para que cuando llegue el examen. ¿Ya? Entonces yo les sugiero que sí ustedes puedan responder sus preguntas. Van a tener 3 días, o sea, está habilitado eso durante 3 días para que puedan ingresar y responder. Obvio, yo les sugiero lo siguiente, a más tardar, mañana resuelvan estas preguntas,
Porque cuanto más ustedes digamos, dejan pasar el conocimiento, se olvidan, ¿ya? Se olvidan. Entonces, resuelvan, aprovechen todo lo que se les entrega. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a empezar entonces, así es cariño. Al finalizar la clase, voy a ponerles el link para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Como van a tener la siguiente clase ya es su clase de ciencias, no van a poder en ese momento responder sus preguntas. Guardan ese link, abran ustedes un archivo en sus computadoras, un Word, y ahí guardan su link, ¿ya? Lo guardan de manera tal que ustedes luego, a ver, hoy a las 8 de la noche, según el horario que yo he hecho para mis estudios, a las 8 me toca resolver mi quiz. Ok, entonces a las 8 de la noche vas, buscas tu archivo donde tú has guardado tus links. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo, terminamos entonces con eso del quiz y vamos a avanzar con nuestra clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inconveniente, a través del chat. ¿De acuerdo? Por ahí me dicen. Por favor, cualquier cosita que no quede claro, me lo dicen y lo repetimos para que esto esté súper bien, el tema del día de hoy. ¿De acuerdo? A ver, nosotros vamos a hablar de literatura. La literatura, ¿de acuerdo? Es una ciencia humana. ¿Por qué se dice que es una ciencia humana? Porque analiza, ¿de acuerdo?, una expresión que solamente nosotros los seres humanos lo tenemos. Esta expresión está relacionada con la estética, con el arte, ¿de acuerdo? Está relacionado, repito, con la estética, es decir, con el arte, y también con el comportamiento social, es decir, cómo la sociedad, ¿de acuerdo?, va a actuar o se va a representar de cierta manera. ¿Sí? Listo. Dicho eso, entonces, ¿de acuerdo? ¿Sí? La literatura no van a ser todos los libros, o sea, no todos los libros escritos son literatura. No. ¿Un diccionario es literatura? No. ¿Una revista de química es literatura? No. ¿De acuerdo? O sea, no todo lo que está escrito en libros es literatura. Tiene que ver con aspectos del comportamiento social y con la estética, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿todos los libros son iguales? O sea, todos los libros que serían literarios, ¿serían iguales? ¿Qué dicen? ¿Mm? No, ¿verdad, Jonathan? Pamelita, Rencito, claro que no, ¿verdad, Jennifer, Jack, Rafael? Exacto. Muy bien, Frank, Danielito. Como bien dice Rafael, son variados. Algunos libros están hechos de pronto para contarnos algo. Otros son poesía, donde aparece la subjetividad, las emociones del poeta. Otros libros están hechos para representarse en escena, ¿verdad? Para el teatro, ¿verdad? ¿No? Entonces, nos vamos nosotros a encontrar con que hay libros de diversas características. Es por eso que la literatura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es por eso que la literatura se va agrupando. Literalmente la palabra es agrupar. Vamos a encontrar entonces diversos grupos. A eso se le llaman géneros literarios. Son libros con características en común, ¿de acuerdo? Eso sería entonces un género literario. Entonces, van a ser las distintas clases de libros en las cuales se agrupan según ciertas características que van a tener en común los libros. ¿Cuáles serán estos géneros literarios? Vamos a encontrar básicamente 5 géneros. El épico es el género más antiguo y está en verso. El lírico es el de la poesía, que está hecho para demostrar, para mencionar, ¿de acuerdo?, a el aspecto emocional del poeta, ¿de acuerdo? Cuando manifiesta de pronto que está enamorado, que está alegre, que está triste. El género lírico, la poesía, está hecho para demostrar entonces el aspecto emocional, la subjetividad, ¿de acuerdo? El género dramático es el que está hecho para llevarse al teatro, el que está hecho para llevarse, repito, a escena.
El género narrativo es el que nos cuenta algo y está en prosa, ¿sí? Y por último tenemos al género expositivo, el que busca despertar la capacidad crítica de nosotros los lectores, ¿sí? Listo. Vamos a profundizar un poquito más esto. El género épico, ¿de acuerdo? El género épico está en verso, repito, ¿ah? Son canciones, poetas, aedas, ¿de acuerdo? Rapsodas. Ojo, cuando hablamos del género épico, estamos hablando del siglo IX, 8 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Antes de, imagínate, estamos en 2022, y acá cuando hablamos de género épico, hablamos de siglo VI, siglo VIII antes de Cristo, ¿de acuerdo? Están en verso porque son cantadas y nos cuentan la historia de algún hecho glorioso, de algún héroe en particular. Vamos a encontrar 3 subgéneros del género épico, o sea, 3 subgrupitos dentro del género épico. Epopeya, cantar de gesta y poema épico. A ver, pregunta, a ver, chicas y chicos. Eso quiere decir entonces que la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, los tres, ¿están en verso? ¿Son obras que están en verso? ¿Qué dicen? La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico, los tres, ¿están en verso? Angelito me dice que sí, Jennifer también. Jefferson, vamos todos chicos. Sí, ¿de acuerdo, José? Sí, cariño. Son subgéneros, es decir, tienen la misma característica. ¿De acuerdo, Josecito? ¿Sí? Van a tener la misma característica. Solo que, a ver, es como un grupo, ¿de acuerdo? Es un grupo. Dentro de este grupo vamos a encontrar subgrupos. O sea, esos subgrupos tienen todas características en común. ¿De acuerdo? Es de pronto como la familia, ¿no? ¿Sí? Sí, Dantecito. Todos tienen, miren, es como la familia. En la familia todos tenemos el mismo apellido, ¿verdad? Somos de la misma familia, pero no todos somos igualitos, ¿cierto? ¿No? De pronto mi hermano se apellida igual que yo, pero no somos iguales. Igual acá. El género es como una familia y el subgénero son, ¿de acuerdo?, los grupitos que están dentro de este género. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí me deja entender, chicos? ¿Sí? Dantecito, José, ¿ahora sí se entendió? O sea, definitivamente, epopeya, cantar de gesta y poema épico están en verso y van a presentar a personajes y a hechos gloriosos. ¿De acuerdo? Van a presentar eso. Entonces, ¿en qué se diferencia la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico? Se diferencian en lo siguiente. Muy bien, así es, Jaren. Muy bien. Se diferencian en lo siguiente. La epopeya tiene un héroe mitológico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa un héroe mitológico? Un héroe que no puede ser presentado en la vida real. O sea, en la vida real podemos encontrarnos con un dios o con un semidios, con alguien que sea tan, pero tan ángel que le caen 1.000.000 de flechas y no le pasa nada, no tiene ni un solo rasguño, porque es súper ágil y puede, imagínense, le caen todas las 1.000.000 de flechas, pero es tan, pero tan ágil que él puede moverse de manera tal que no le caiga ni una flecha y no tiene ni medio raspón. ¿Eso podría ocurrir en el plano real? ¿Eso podría ser cierto? ¿Alguna vez ustedes han conocido a un semidios o a un dios? No. Eso es mitología, ¿de acuerdo? Por eso es que las epopeyas, ¿de acuerdo? Son historias en verso que tienen hechos gloriosos, ¿de acuerdo? Por supuesto que no, ¿verdad, chicos? Pero en el caso de las epopeyas, los héroes son mitológicos, es decir, lo que nos cuentan no puede ocurrir en el plano real, no puede ser cierto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y las epopeyas son cantadas por rapsodas, es decir, son poetas, ¿sí? Se les llama poetas, rapsodas, aedas también se les conoce, ¿sí? Un cantar de gesta también es un texto en verso, ¿de acuerdo? Pero en este caso, el personaje, el protagonista,
es un héroe pero medieval, es decir, nacionalista. Es capaz de dar su vida por su rey y su patria. Los cantares de gesta surgen en la etapa medieval. Y en la etapa medieval, ¿qué teníamos, chicos? Reyes, presidentes. ¿Qué teníamos? ¿Reyes o presidentes en la etapa medieval? Reyes. Definitivamente, ¿cierto? Tenemos reyes, no tenemos presidente, ¿no? Teníamos reyes, las guerras eran por territorio, ¿verdad? Entonces, en la etapa medieval, por eso es que decimos que los cantares de gesta están dentro de la etapa medieval. Ojo, el poema épico también, pero recordemos lo siguiente, la etapa medieval dura 10 siglos, no es poco tiempo, 10 siglos. Más o menos los cantares de gesta están ubicados entre el siglo, hasta más o menos el siglo X por ahí, ¿de acuerdo? Y a partir del siglo XI, más o menos en adelante, el poema épico, aproximadamente. ¿Ya? El cantar de gesta presenta héroes nacionalistas, héroes que son capaces de entregar su vida por su patria, por su nación, por su rey. ¿De acuerdo? Ejemplo de cantar de gesta, el cantar del Miocito. ¿De acuerdo? Ejemplo de epopeya, lo que acabamos de ver hace un ratito, la Ilíada. ¿Por qué? La Ilíada tiene como protagonista a Aquiles, un ser mitológico. Cantar de gesta tiene como protagonista a Rodrigo Díaz de Vivar, un héroe medieval que es capaz de entregar su vida por su patria. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Y por último, poema épico. El poema épico también está dentro de la etapa medieval, solo que a finales, digamos que en los últimos siglos de la etapa medieval, donde se empieza a perder un poquito de poder la religión cristiana. ¿Por qué digo la religión cristiana? Recordemos que la etapa medieval se caracteriza porque la iglesia tenía un poder absoluto, ¿sí? Los poemas épicos surgen con la idea de que el lector, cuando, vaya la redundancia, lea los poemas épicos, se sienta convencido o convencida de que la religión cristiana es tu verdadera salvación. Por eso se dice que los poemas épicos tienen muchas referencias cristianas, ¿de acuerdo? Muchas referencias cristianas. Ejemplo, la Divina Comedia, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entendió la diferencia entonces entre epopeya, cantar de gesta y poema épico? ¿Sí? Sí, profesora. Dale. A ver, la Divina Comedia, entonces estaba ¿dónde? ¿Que era un cantar de gesta o era un poema épico, la Divina Comedia? Poema épico. Poema Poema épico. épico. Bien, muy bien. Buenísimo. ¿Ya? Ojo, aquí estamos viendo las cuestiones tal y como son, ¿no? Las cuestiones interpretativas evidentemente ya forman parte de nuestra propia subjetividad. ¿De acuerdo, Néstor? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pasamos al género lírico. Este es un poquito ya más conocido por todos nosotros, es la poesía. Como les comentaba, la poesía representa la subjetividad, las emociones del poeta, ¿de acuerdo? Las emociones del poeta. Vamos a encontrar también subgéneros, hay diversos tipos de poesía. Por ejemplo, está la oda, la elegía, la égloga, el epigrama y la sátira. La oda es una alabanza, es un poema que busca alabar las cualidades de algo o de alguien, ¿de acuerdo? La elegía es la tristeza. Cuando, por ejemplo, los seres humanos tenemos, el dolor más grande que tenemos los seres humanos es cuando perdemos a alguien que amamos tanto, ¿verdad? Cuando se nos va de este plano, ¿no? Cuando de pronto van a, esperemos nosotros a otra vida mejor, tenemos ese ideal, ¿no? Cuando se nos muere alguien, el dolor que sentimos es tan terrible, ¿de acuerdo? Y hay muchas personas que al ser poetas transmiten su dolor en una elegía, ¿de acuerdo? Ahí se ve el lamento, la tristeza por la pérdida de alguien, ¿sí? Una égloga, las églogas están ubicadas en la etapa medieval, y las églogas nos cuentan mucho acerca del mundo de la naturaleza, sobre todo
se concentran en la vida de los pastores, en los sentimientos que van a tener los pastores. Casi siempre las églogas tienen mucho que ver con el amor, ¿de acuerdo? Nos cuentan la historia, las emociones que tienen los pastorcitos. Eso es una égloga, ¿sí? Un epigrama es un poema que es breve, pero que el final es ingenioso. Eso es un epigrama, ¿ya? Y una sátira es un poema que tiene que ver con un corte crítico, con un corte irónico, burlón, gracioso, pero que tiene el objetivo de dar una moraleja. Por eso se dice que tiene un fin moralizante. ¿De acuerdo? Esos son entonces los subgéneros del género lírico. Con respecto al género dramático, nos vamos a encontrar con que el género dramático, ¿sí?, está hecho para representarse en escena. Hay actores que van a dar diálogos entre ellos, ¿de acuerdo? Eso es el género dramático, está, repito, hecho para representarse en escena y tiene diálogos, ¿sí? ¿Hay subgéneros aquí? Sí, hay subgéneros. Tragedia, comedia y drama. La tragedia es aquello que tiene un final funesto, terrible, cuando se mueren todos. A ver, alguna obra de teatro que se les venga a la cabecita, donde recuerdan ustedes que todo es terrible, muerte, dolor, llanto. ¿Bodas de sangre? Claro, definitivamente. Definitivamente, ¿cierto? Hamlet también, muy bien, ¿ah? Bien, me gusta que ustedes tengan sus... Edipo Rey, Romeo y Julieta, por supuesto que sí, Bodas de Sangre, claro, genial, pues, ¿no? Terrible, ¿no? Lo que nos cuentan son obras de teatro, ¿verdad? Son obras de teatro que nos cuentan historias terribles, trágicas, funestas. Evidentemente, como muy bien lo han dicho ustedes, esos son claros ejemplos de tragedia. La comedia, tal como el nombre lo dice, perdón, ¿sí? Jarencito, El gato negro es un cuento, cariño, ¿de acuerdo? No es una obra de teatro, es un cuento. La obra de teatro es la que está hecha para representarse en escena, ¿de acuerdo? Para que haya un actor diciendo un diálogo frente a un público, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. A ver, la comedia, les comentaba, también es una obra de teatro, pero tal como el nombre lo dice, es todo lo contrario de tragedia. Es risa, burla, comedia, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene, todo lo contrario a la tragedia, eso es la comedia, ¿sí? Surge al poco tiempo de la tragedia, pero la tragedia es lo más antiguo, ¿de acuerdo? La literatura griega, sobre todo, destaca, ¿de acuerdo? Destaca en tragedia, ¿ya? Luego nos vamos a encontrar con el drama. El drama más o menos es en el siglo XVII, ¿de acuerdo? Surge más o menos en el siglo XVII. ¿Y qué es el drama? Es la suma de tragedia y de comedia. Es decir, son hechos que al principio, ¿de acuerdo?, nos cuentan algo terrible, pero que finalmente vamos a encontrar que hay una resolución feliz. Eso sería un drama, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Ollantay, ¿de acuerdo? Ollantay sería un buen ejemplo de drama, ¿de acuerdo? Sí, ese sería un buen ejemplo de drama, ¿ya? Claro, también Néstor recuerda Fuente Ovejuna, eso también es otro muy buen ejemplo de drama, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasamos al género narrativo, que de pronto lo conocemos un poquito más porque es lo que más consumimos ahora. En literatura leemos más novela, más cuento, ¿no? La diferencia del género narrativo es que está en prosa, ¿de acuerdo? Es que está en prosa, ¿ya? Vamos a encontrar dos subgéneros, el cuento y la novela, ¿de acuerdo? Dentro del cuento tenemos, pues, por ejemplo, el gato negro que recordaba Jarencito. El gato negro es parte del género narrativo. Subgénero, cuento, ¿de acuerdo? Dentro de la novela, por ejemplo, Crimen y Castigo, a ver, chicos, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabecita cuando pensamos en novela? Novela, a ver, ¿qué se les viene a la cabecita? Madame Bovary, Crimen y Castigo, El Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Ah, muy 100 bien, años de Noelia. soledad.
Claro, 100 años de soledad, definitivamente. Los gallinazos sin plumas, Angelito, es un cuento, ¿sí? No es novela, Los gallinazos sin plumas, es un cuentito. Claro, las cuitas del joven Werther, El extranjero, muy bien. Los crímenes, ese es un cuento almendrita. Los crímenes de la calle Rue, la Ju, ¿de acuerdo? Sí, eso es un cuentito. Claro, las novelas suelen ser más extensas porque tienen más personajes, más locaciones, más, como hay más personajes, por ende cada personaje viene como con una historia más, por ende suele ser más extensa que los cuentos. Sí, claro, El viejo y el mar también, muy bien, Noelita. La ciudad y los perros, definitiva, ese sí, Angelito. Cole, muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, el cuento suele ser más breve y la novela más extensa, pero no porque sea así, sino porque definitivamente la novela, al tener más personajes, por ende, suele ser más extensa. ¿Sí? Género expositivo. El género expositivo vamos a encontrar acá a la capacidad crítica. Busca el autor despertar la capacidad crítica de su lector. Por ejemplo, ¿no? Ahorita, que estamos viendo la guerra, ¿no? O sea, parece mentira, pero hay una guerra terrible. Bueno, claro, no podemos negar que en el Medio Oriente desde hace muchos años se viene dando una guerra también, ¿verdad? Solo que eso sí no se muestra tanto, ¿no? A ver, pero concentrémonos en la guerra ahorita entre Rusia y Ucrania. La mayoría ve con muy malos ojos, vamos a decirlo así, que Rusia ataque a Ucrania. Pero imaginemos que tú dices, lo que acá hay una historia detrás. Rusia tiene un motivo para atacar Ucrania. Y tú quieres convencer a tu lector de que no es tan jalado de los cabellos que Rusia esté atacando a Ucrania. Imaginemos eso. Entonces tú puedes escribir un ensayo, que es el subgénero del género expositivo. Escribes un ensayo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Escribes un ensayo donde busques tú, ¿qué cosa? Convencer a tu lector de tus argumentos, de tus ideas, de tu opinión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, los ensayos lo que hacen es buscar despertar la capacidad crítica del lector. Tú quieres convencerlo de alguna idea, pero ojo, quieres convencerlo de la idea que tú tienes. Por ende, finalmente, los ensayos, ¿qué cosas son? Los ensayos son subjetivos, porque por más argumentos, por más evidencias que nosotros podamos tener, son nuestras ideas. Por eso es que el ensayo es subjetivo. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Clásico, a ver, los 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, por ejemplo. ¿Sí? Es uno de los ensayos más importantes de la literatura peruana. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Claro, así es José, ¿no? Claro, José, por ejemplo, dice que habla sobre el tema de lo de Arica y Tarapacá, ¿no? En nuestro país. ¿Verdad, José? Claro, ¿sí? Eso, escribir un ensayo refleja entonces la idea que nosotros tengamos con respecto a algún tema en particular. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien, seguimos. Listo, seguimos. A ver, a modo de recordar lo que hemos visto, géneros literarios, tenemos 5. Épico era el más antiguo, luego venía la poesía, género lírico, luego encontrábamos al teatro, es decir, el género dramático, luego tenemos al género narrativo, el que lo leemos, el que está en prosa, y ¿qué nos falta acá? A ver, ¿qué género nos falta, chicos? Expositivo. Genial. El expositivo, ¿verdad? El que acabamos de ver prácticamente, ¿cierto? El que acabamos de ver, ¿cierto? Sí, Jennifer, muy bien, buenísimo. A ver, dentro del género épico teníamos a su vez subgéneros. ¿Vimos cuáles eran esos 3 subgéneros del género épico? La más epopeya, muy bien, epopeya. Luego encontrábamos a el cantar de gesta. ¿Y qué nos faltaría acá? Poema épico. Epopeya, cantar de gesta. Tratemos de Poema, escribir porque no alcanzo escucho que alguien me está respondiendo y me responde muy bien, ¿de acuerdo? Pero no alcanzo a ver quién es.
como tengo una pantalla del chat, tengo también la pantalla de lo que estoy proyectando, ¿sí? Les agradecería un montón que pueda hacer a través del chat. Poema épico, ¿verdad? Muy bien, buenísimo, buenísimo, chicos, genial, estamos bien, ¿ah? Claro, el último era poema épico. Con respecto al género lírico, vimos la oda, vimos la égloga, elegía, sátira y epigrama, ¿verdad? Con respecto al teatro, al género dramático, encontrábamos drama, que era suma de tragedia más el drama, que era suma de tragedia más Comedia. comedia, ¿verdad? Tragedia más comedia, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, perfecto. Por el chat, chicos, por favor, por el chat, ¿sí? Listo, pasamos a género narrativo y encontrábamos dos subgéneros, la novela y el cuento. Y por último, a ver, por último, muy bien, perfecto. ¿Cómo se llamaba el subgénero del género expositivo? El ensayo. Pamelita, Jennifer, Almendra, Noelia. Muy bien, uy, ya. Muy bien, Angelito, Nicolás, ya hasta pierdo tantos que me vienen las respuestas bien correctas. Muy bien, chicos, los felicito, los felicito. Claro, se llamaba ensayo, evidentemente, ¿sí? Listo, ejemplos de poema épico, La Divina Comedia, por ejemplo. De comedia, Ñacatita, esta obra de teatro peruana, ¿de acuerdo? De epopeya clásica, La Ilíada, ¿de acuerdo? De tragedia, Edipo Rey, ¿no? Terrible, terrible, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ajá, interesante lo que nos dice Néstor, ¿ya? Interesante lo que nos dice Néstor. ¿Quiere Néstor? Me dice, ¿me podrías mostrar un ejemplo de epigrama? Me dice Néstor. Sí, claro que sí. ¿Y qué voy a hacer? Les voy a ver, acá. Epigrama. Poema breve de final ingenioso. ¿De acuerdo? Poema breve de final ingenioso. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Miren, escuchemos. ¿Sí? Este es un famoso epigrama, ¿de acuerdo? Eso es un famoso epigrama de Ernesto Cardenal, un poeta nicaragüense maravilloso, ¿de acuerdo? Desafortunadamente ya partió de este plano de la vida, pero es un gran poeta. Vamos a escuchar un ejemplo de epigrama para que les quede claro el concepto, ¿ya? Ojo lo que había dicho que era un poema. A ver, confírmeme que se puede escuchar, por favor. ¿Se escucha? No, se no, no escucha. Ok, a ver, otra vez, ¿ya? Denme un segundito. ¿Por qué no se escucha? A ver, ahorita lo solucionamos, ¿ya? Ahorita. A ver, confírmeme. Sí, tú y yo hemos perdido. Ahora, ¿sí, no? Ahora sí. Ya, buenísimo. A ver, atentos y atentas. Poema breve de final ingenioso. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra como te amaba a ti. Pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¿Poema breve? Sí. Menos de 30 segundos ha durado este poema, ¿de acuerdo? Menos de 30 segundos. En este poema escuchamos a alguien que dice, ¿no? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, ¿sí? Entonces uno piensa, ay, es alguien que está sufriendo por amor, porque lo dejaron, porque lo abandonaron. Pero ojo, ¿qué dice al final? ¿Recuerdan qué dice al final? ¿Mm? Pero quien ha perdido, ¿quién es? Tú, porque a ti no te amarán como te amaba yo. Entonces, ese poema que en principio nosotros pensamos de que era de alguien que estaba sufriendo por amor, cambia.
¿Sí? No sé si me estoy dejando entender, chicos. Sí, profesora, entendido. Buenísimo. Sí, ¿Ya? profesora. Eso es un epigrama. Poema breve, de final, ingenioso. ¿Ya? Perfecto. Sí, Ernesto Cardenal es uno de los mejores poetas, chicos, yo los recomiendo. Sí, y es más, lo vamos a ver en clase más adelante. ¿Ya? A ver, teníamos acá entonces ejemplo de drama, uno de ustedes ya lo había dicho, Fuente Ovejuna, y ejemplo de cantar de gesta, El Cantar de Roldán, obra francesa. ¿Sí? Listo, pasamos ahora a hablar acerca de las figuras literarias. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es una figura literaria? Las figuras literarias sirven para darle originalidad, expresividad al texto, ¿sí? A las composiciones, tanto orales como escritas. Sobre todo se utilizan en la poesía. Algunas de las figuras literarias vamos a ver el día de hoy. Algunas, porque hay más de 50 figuras literarias. Imagínense, hay más de 50. Vamos a ver algunas de ellas. Solo 5 vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver a la metáfora, vamos a ver al símil, la hipérbole, la anáfora y el hipérbato. ¿De acuerdo? Por una cuestión de tiempo, y por una cuestión de sus sílabos también, vemos estas 5 figuras, pero evidentemente hay muchas más. Hay como 50 figuras literarias. La metáfora, existen 2 tipos de metáfora. Metáfora de comparación y metáfora de sustitución. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar estos 2 tipos de metáforas. El símil también es una comparación, entonces tú me puedes decir, oye, entonces, ¿en qué se diferencia una metáfora de un símil? Si es que ambas son comparaciones. Ojo con esto, el símil necesariamente debe de tener un nexo, ¿de acuerdo? El símil, repito, necesariamente debe de contener un nexo. ¿El nexo cómo? ¿De acuerdo? ¿Sí? El nexo cómo. Eres como una flor. ¿De acuerdo? Eso sería un símil, porque hay un nexo. ¿El nexo cómo? ¿Estamos comparando o no estamos comparando si yo digo, eres como una flor? ¿Hay o no hay comparación si yo digo, eres como una flor? Sí. Sí hay. Claro que hay una comparación, ¿cierto? Por supuesto. Y como aparece el nexo como, sería un símil. Pero si yo digo, ella es una flor, ¿m? Ella es... ¿Estoy comparando? Sí, estoy comparando, pero no hay un nexo, hay un verbo. Ella es una flor. Si yo digo ella es una flor, sería una metáfora de comparación. Otra cosa es decir, ¿sí? Ella es como una flor. ¿Me dejé entender la diferencia entre metáfora de comparación y símil? Profesora, entonces el símil debe tener el cómo. Exactamente, José. Tiene que tener el nexo. De lo contrario, sería una metáfora de comparación. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Listo. Luego vamos a ver la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que radica en la exageración, ¿no? Por ejemplo, si te vas, me muero. No te vas a morir si alguien se va, ¿de acuerdo? ¿Cuál también? Perdón, acá Rodrigo me pregunta, ¿podría aparecer otro nexo? ¿Podría aparecer el nexo cuál? Podría aparecer. No es muy usual, Rodrigo, pero podría aparecer. ¿De acuerdo? Listo, buena pregunta, Rodrigo, ¿eh? A ver, les decía, la hipérbole es una exageración, ¿ya? Decir, si te vas, me muero. No te vas a morir si la persona se va. Estás exagerando, ¿de acuerdo? Eso sería una hipérbole. Anáfora es cuando se repite una palabra, cuando se va repitiendo, eso es una anáfora, ¿ya? Y el hipérbaton es cuando alteramos el desorden, alteramos el orden sintáctico, ¿sí? El orden sintáctico que nos dice sujeto, verbos, complementos, ¿verdad? Cuando se altera ese orden, eso sería un hipérbato, ¿de acuerdo? Veamos acá para que eso quede un poquito más clarito. A ver, metáfora de comparación, como les decía, ¿no? Era la sed y el hambre, y tú fuiste la fruta. Estamos comparando, es como decir acá, yo era sed y hambre, o sea, yo representaba sed y hambre, y tú fuiste fruta. Imagínate, no está comparándose, ¿no? Yo era carencia y llegaste tú y me entregaste todo, ¿no? Es lo que está queriendo decir. Eso sería una metáfora de comparación, ¿sí? ¿De acuerdo?
Y la metáfora de sustitución es tal cual el nombre lo dice, cuando se sustituye una palabra por otra. Por ejemplo, si yo digo, caían perlas de sus ojos. ¿Mm? ¿Qué cosa quiero decir? ¿Que caían realmente perlas? ¿Qué estoy queriendo decir? Las lágrimas. Lágrimas, hace Eco. referencia a las lágrimas. Por supuesto, ¿verdad? Estoy sustituyendo una palabra por otra, ¿verdad? Estoy sustituyendo una palabra por otra, ¿no? Entonces, a eso se le llama metáfora de sustitución. Muy bien, buenísimo, chicos, ¿eh? Perfecto. ¿De acuerdo? Acá, ¿no? Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Acá está diciendo, aprovecha tu juventud, ¿de acuerdo? Antes que se te llene la cabeza de canas. Pero, eso suena terrible, ¿cierto? Entonces, hay que decirlo a través de una figura. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso sería metáfora de sustitución. ¿Sí? Listo, seguimos. El símil, como ya lo habíamos dicho, tiene que aparecer una comparación, pero a través de un nexo. ¿Sí? Dice, unos cuerpos son como flores, otros como puñales, nos dice Luchito Cernuda, este poeta español, ¿de acuerdo? De la generación del 27. Aquí se está comparando, ¿no? Está comparando que es como que algunas personas, dice, ¿no? Son como flores y otras personas son como puñales, ¿de acuerdo? ¿Aparece el nexo? Sí, aparece el nexo como. Por ende, sería un símil, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Acá. ¿Sí? Ojo, si hay preguntas me dicen, ¿ya? Pero, ojo, me lo dicen ahorita porque ya estamos por acabar la clase, ¿sí? La hipérbole es la exageración, ¿de acuerdo? Acá, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Pregunta, ¿nos puede doler el aire? ¿Nos No, puede doler el sombrero? mucho menos. Exacto, ¿verdad? Es imposible. ¿Estamos exagerando o no estamos exagerando? Por supuesto. ¿Cómo se llama eso? Hipérbole, cuando exageramos, ¿de acuerdo? A eso se le llama hipérbole. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. A ver, seguimos. Anáfora, como les había comentado, es la repetición. ¿De acuerdo? Miren acá. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Este poema del poeta peruano Alejandro Romualdo, dedicado a Túpac Amaru. ¿De acuerdo? Vemos acá que se repite al inicio de cada verso la palabra querrán. Cuando se repite, ¿de acuerdo? Una palabra al inicio de los versos, a eso se le llama anáfora. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el hipérbaton, que es el desorden sintáctico, como les decía, ¿no? Dice, del salón en el ángulo oscuro. Aquí sería en el ángulo oscuro del salón. Ese sería el orden sintáctico correcto, ¿sí? O el otro este de acá de Fray Luis de León. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto. Acá sería, tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte, ¿cierto? Ese sería el orden correcto. A eso se le llama hipérbaton. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? A ver, terminamos con esto. A ver, ustedes, rapidito, ¿sí? Tenemos un minuto para resolver esto. Su corazón es un desierto y tengo el corazón roto. ¿Qué cosa sería? Metáfora, hipérbole, hipérbaton, anáfora. A ver, Rodrigo dice metáfora. ¿Todos estamos de acuerdo? Rapidito, rapidito, ¿ah? Bien, bien, al toque, ya, al toque que tenemos un minuto nada más. ¿Sí? Ya su profesor debe estar acá. Sería, claro, pues sería una metáfora. ¿De acuerdo? Va a ser una metáfora. No perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono ni a la tierra ni a la nada. ¿Qué vemos ahí? ¿Que esa cosa se repite al inicio? Bien, muy bien. Genial, chicos, ¿eh? Eso sería una anáfora. El siguiente, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Eso se le llama cuando había un desorden. Hipérbaton. Eso era un hipérbaton. Tus uñas como navajas marcaban mi alma.
tus uñas como Hipérbole. navajas. ¿Eso es un? Hipérbole. No, cariño. ¿Cómo? Verbo. ¿Aparece el nexo como? Símil. ¿Verdad? École. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Eso sí es una hipérbole. Acabo de poner, hipérbole, ¿verdad? Acabo de ponerles, chicos, el link del quiz, ¿de acuerdo? Ahí, sí, llegó para todos, ¿de acuerdo? Sí, vuelvo a colocarlo. Ingresen, resuelvan sus 10 preguntas, ¿de acuerdo? Voy a poner fin de la grabación. Profesor, ¿se encuentra aquí?